Pues yo les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy a hablar de un tema que es urgente empezar, no empezar, sino que cuando esté sucediendo en casa, que lo abordemos a la inmediatez, en cuanto ustedes vean algunos síntomas que ya ahorita les voy a platicar. Yo soy mamá de una niña de 13, de un adolescente de 13 años, entonces no estoy exenta del tema que vamos a platicar del día de hoy, porque mi hija adolescente es una adolescente como cualquier otra. Yo soy mamá como tú, como cualquier otra mamá, mi familia es como cualquier otra familia y esto nos alcanza muchísimo por situaciones que estamos viviendo en el 2025, que ya les voy a platicar ahorita y que sí es urgente trabajarlo, porque esto no es algo que en mis tiempos, yo como mamá Mónica, se veía pues ya cuando estábamos mucho más grandes, ya en la adolescencia, ya quizá a lo mejor ya más pegada a la etapa adulta es lo que yo veía, pero ahora lo estamos empezando a ver desde muy pequeñitos los niños a consulta, y que esto puede convertirse en algo grave, en algo peligroso, porque puede atentar incluso sobre la salud. Yo espero que Facebook no me quite este video, porque hoy vamos a hablar de muchos términos que pues probablemente no le van a encantar y los puede confundir como que yo estoy invitando a. Así que pues vamos a empezar. Si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo te platico, soy Mónica, soy psicóloga clínica, trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde los niños literalmente con el juego van a aprender cosas nuevas, van a mejorar comportamientos y van acompañados de los adultos que los cuidan, y juntos con el juego pues aprenden otra vez a conectarse, a poder vincularse, a hacer el apego mucho más fuerte y a resolver por supuesto esas razones de consulta que tanto conflicto generan en casa o en la escuela por diferentes situaciones. Y también soy mamá de un niño que ya está cumpliendo 8 añitos y mi hija mayor que tiene 13 años, un adolescente. Y hoy vamos a platicar acerca de la dismorfia corporal, que empieza justamente en la infancia y que puede permanecer en la adolescencia, que se convierte en un trastorno y que esto, si no se trabaja, y yo te decía, pues en cuanto tú sientas que tienes alguna sospecha, por favor corre a buscar ayuda para que puedas trabajarlo y esto no se convierta en un estilo de vida que no es saludable y que puede perpetuar a lo largo de la vida adulta y generar muchísimas situaciones que pueden ser muy peligrosas para la vida de él. Pues no quiero decir del niño, del adolescente, del ser humano en sí, ¿ok? La dismorfia corporal es cuando nos miramos al espejo y no me gusta lo que veo en cuanto al cuerpo. Corporal se refiere al cuerpo. No me gusta lo que veo y es una idea distorsionada, una percepción distorsionada de lo que yo estoy viendo en el espejo, de lo que realmente se está reflejando tal cual. Y esto es algo que en consulta ya se está empezando a manejar en niños, en niñas muy pequeñas. Yo lo veo más en las niñas. Los niños también entran dentro de esta dinámica, desafortunadamente, pero en las niñas, digamos que está siendo como un tanto, no quiero decir común porque no debería de ser común, pero digamos que si hiciéramos una estadística, las niñas son las que llegan con esta dismorfia en mayor cantidad, son más niñas versus los niños. La dismorfia, yo te decía que es una percepción que yo tengo de mí misma acerca de cómo me veo, ¿ok? Es como, la dismorfia se refiere a una distorsión que no es real, no es real, tal cual. Llamémosle que tengo los pies pues deformes, más grandes, la cintura muy grande o la nariz exagerada o estos ojos gigantes, esta boca desbordante o estos dientes o esta piel. Hablaba una niña, una adolescente, hablaba por ejemplo una adolescente de 12 añitos acerca de los poros, de unos poros gigantes tamaño plato, así tal cual a esa edad. Entonces la dismorfia es un trastorno como tal y los trastornos hay que atenderlos de manera urgente con profesionales de salud mental, y el día de hoy sí la recomendación es que por favor lo atiendan, y aquí me estoy adelantando ya por mucho al final. Las recomendaciones, vamos a incluir al psicólogo clínico y por supuesto al psiquiatra también, porque en muchos de los casos cuando esto ya se convierte en un trastorno ya muy marcado, pues hay que atenderlo también en psiquiatría, y psiquiatría va la recomendación del medicamento
que en muchos de los casos el medicamento se puede dejar cuando lo hemos detectado a muy temprana edad, porque esta dismorfia es un trastorno que va ligado con el TOC, que es este trastorno obsesivo compulsivo, que ya es una preocupación, que es muy persistente y que pues en traducción es una ansiedad. Por eso es que hay que acudir con el psiquiatra y que hay que acompañarse de medicamentos y de un tratamiento, por supuesto, de la mano con el psicólogo. Entonces, la dismorfia corporal, yo te platicaba, es un trastorno en niños, en adolescentes. ¿Y qué es? Yo te decía, es una preocupación constante por alguna parte del cuerpo, por alguna o algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los síntomas? Rapidito también para que tú te des cuenta. Yo te decía que esto empieza desde muy pequeñitos, desafortunadamente. Al principio yo les decía, eso es algo muy urgente que se tiene que tratar, y yo te diría aquí, como en todas las veces que les he platicado acerca de la salud mental, por favor no dejen pasar muchas situaciones. Ayer me llegó una mamá a consulta por primera vez, que tocó la puerta, vio el letrero y dijo, voy a pedir informes, y dice, pues es que alguien me hizo la recomendación que pues lo hiciera de manera inmediata y que por favor lo acudiera con psiquiatría. No me quiso dar detalles hasta no hacer cita, y yo le dije, bueno, si tú tienes alguna sospecha, tú que conoces mejor a tu hija, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Es mejor que tú digas, bueno, exageré y afortunadamente no es nada, a decir, no pensé que fuera grave y que ya esto lleve a una situación. Yo te decía, porque los jóvenes suelen ponerse en riesgo, los niños no tanto, porque todavía el cerebro no les alcanza para entender o encontrar soluciones fatales que los adolescentes sí les alcanza y tienen la voluntad y muchas veces la herramienta o el riesgo de hacer situaciones muy alocadas. ¿Ok? Entonces lo vas a notar porque los niños, las niñas, los adolescentes suelen no dejan verse, o sea, y aquí es algo bien, es un hilo muy delgado entre que los padres podemos ver y no ver, en que los adolescentes, es una normalidad de los adolescentes que ellos suelen aislarse. En muchos de los casos, no es una regla, pero digamos que es algo común de los adolescentes que puedan aislarse. Y a veces este aislamiento puede ser parte de una depresión o de síntomas de algunos otros trastornos que los padres dejamos pasar. Por eso yo te decía, cualquier situación, síntoma chiquito, no lo dejes pasar. Bueno, cuando los niños o los jóvenes, los adolescentes tienen esta dismorfia, esta perspectiva distorsionada de esta parte corporal, lo vas a ver porque empiezan a aislarse, no dejan verse, y no dejan verse esa parte en particular que ellos sienten que no está bien. Que está mal, que está más gruesa, más delgada, más pequeña, que no es perfecta, porque justamente los adolescentes, lo que ellos hacen, la percepción, por ejemplo, como parte del desarrollo, es que durante la etapa de los adolescentes, y más en la primera adolescencia, que es alrededor de los 12 años y por ahí de los 14, 15, cuando empieza la segunda adolescencia, durante este tiempo los jóvenes están en construcción, están en la búsqueda de su propia identidad. ¿Quiénes son ellos? Y es por ello que buscan cortarse el cabello, pintárselo, hacerse algunas perforaciones, vestirse como alguien de la televisión, como un cantante favorito, etcétera, o quizá como alguien particular en la escuela, porque están buscando esa identidad. Y entonces, como empiezan a ver en el otro, y ahorita ya con los aparatos y toda esta exposición que tienen a los estímulos, incluso por ejemplo ahorita está mucho en tendencia la cultura coreana, y ya se tiene en la cultura pues que son cuerpos muy delgados, la piel muy blanca, muy perfecta. Ya platicábamos la semana pasada del fenómeno del Sephora Kids, donde van los niños y las niñas a buscar para tener una piel perfecta. Esto lleva a la dismorfia. Lo que yo te platicaba de la niña esta que me hablaba de los poros del tamaño del plato, porque ella en su percepción así es como los veía. Entonces, esta parte del cuerpo donde el niño o el adolescente tiene el conflicto, no deja verla, y lo vas a notar porque quizá a lo mejor si siente que trae pies grandes, hace mucho calor y resulta que trae unos calcetines súper gigantes. La clásica, por ejemplo, que yo veo en consulta acerca del cuerpo, particularmente el área del estómago, del tronco, donde se cubren con un suéter gigante,
Y incluso en tiempo de calor también traen un suéter muy largo o ropa muy holgada también, donde esconden su cuerpo perfecto porque pues tienen una distorsión de sí misma. Otra también es que esta parte del cuerpo que tienen conflictos, ya ahorita platicábamos, la esconden, no permiten ver, o la otra es la arreglan demasiado porque quieren corregirla. Otra también es que la cubren, como ya platicábamos, la ropa holgada también, o que suelen preguntarle mucho a otras personas acerca de qué opinas sobre esta parte del cuerpo en mí, o que tú notas que esta parte del cuerpo como que es un tema de conversación como muy constante, o como que siempre lo saca a colación, o que cualquier conversación lleva a ese mismo punto. Saca tus antenitas, papá, mamá, o abuelito, tíos o cuidadores, para que tú puedas detectar que ese tema de conversación lo trae tu hijo y que puedas saber que ahí algo está pasando. Este trastorno de dismorfia corporal, llamémosle otra vez, de una distorsión de cómo los niños o los jóvenes se ven a sí mismos, no solamente en el espejo, sino ya hay una distorsión que ellos creen que la tienen. Yo te decía, lleva una relación con el trastorno obsesivo compulsivo, que esto es un tipo de ansiedad porque es una preocupación que está en exceso y que es muy constante. Entonces, si revisas, por ejemplo, niños que están muy preocupados por el tamaño de su estómago, por ejemplo, de su panza, de su cintura, llamémosle, están muy preocupados por eso y los vas a notar porque si tú revisas los aparatos de tu hijo, si buscas en los historiales, seguramente vas a encontrar, quizá a lo mejor se me ocurren ahorita recetas en YouTube para bajar de peso, quizá cómo medir la cintura, cómo hacerla más delgada, cómo hacer ejercicio, y que a veces pensamos los papás que los niños hacen ejercicio y que eso es muy saludable y no me preocupa, o que a lo mejor los niños, las niñas empiezan a hacer algún tipo de dieta y tú dices, bueno, está comiendo mucho más saludable, qué bueno y no me preocupa. Yo te diría que indagues un poquito más, por eso vamos a acercarnos hoy a profesionales, ¿ok? Y generalmente, estas situaciones, los niños y los adolescentes se centran en estas partes del cuerpo que generalmente, obviamente, las otras personas no vemos y que es muy probable que pues no la tenga, o sea, si él cree que tiene una cintura muy grande, que no la tiene, pero en su percepción cree que sí, porque otra vez hay estándares, o quizá a lo mejor su margen de tu hijo, de tu hija, tiene un compañero de clase que quizá es muy delgado y para ella o él ese es su parámetro y necesita verse pequeño como su compañero de clase. ¿Ok? Porque se centran en algo muy particular que pues los demás no alcanzamos a ver. Y por supuesto yo te decía que mucho de este comportamiento también es porque los jóvenes suelen aislarse, que puede ser, yo te decía, confundirse con parte natural del adolescente, que es aislarse porque está empezando a conocer su propio mundo, porque está empezando a deconstruir todo lo que ya aprendió, por eso es que se aíslan. Pero aquí es un aislamiento también porque es como si fuera una depresión, una ansiedad también, donde necesita como repensar otra vez en esta parte particular del cuerpo para no ser visto. Y por supuesto que esto va acompañado de pensamientos que son negativos y que lo vas a ver porque son pensamientos, frases, conversaciones muy negativas, en lugar de que tu hijo salga a socializar o que incluso deje de hacer muchas de las cosas que antes le gustaba hacer y que ahora pues ya no las hace. Y junto con esto también es que los jóvenes deberían de socializar, los niños y los jóvenes de socializar o de afrontar esta situación en el dado caso de que tú tengas la fortuna de que tu hijo te pueda ser muy abierto a decirte que no se siente cómodo con alguna parte del cuerpo, pero que la puedan afrontar juntos, porque una solución sería esta, platicarlo y poderlo afrontar. Y aún así yo te aconsejaría que irían a consulta también solamente para que pues el terapeuta, el psicólogo te pueda orientar como papá y ver cómo lo podemos resolver, porque lo estás detectando desde muy temprano y no estás ayudando a que esto se pueda transformar a convertir en un trastorno. ¿Ok? Ahora, te voy a platicar algunas de las causas que los profesionales han dicho que podría ser la causa de esta dismorfia corporal, y se ha comentado que esto podría ser parte también de los genes y que seguramente algunos de los miembros podrían también afectarles y que podrían tener una percepción similar. Otra también es que la serotonina
que es la encargada de nuestras emociones, del apetito, incluso del ánimo, pueda estar baja. Por eso yo al principio te decía que es importante acudir a psiquiatría, porque ellos por medio del medicamento pueden regular la serotonina, si es que ese fuera el caso. ¿Ok? Y otra también es que si hablamos de la parte biológica, quiere decir que hay una parte del cerebro o incluso de los neurotransmisores también que no está funcionando, y que eso es algo natural y no necesariamente es algo que hay en el entorno, o que tu hijo esté expuesto a situaciones en el aparato, o que haya en el entorno, ya te hablaba, en la escuela o en la casa, alguna situación particular, pero quiere decir que su cerebro no está funcionando. De la misma manera hay que ir a psiquiatría para que con medicamentos se pueda regular. Y aquí paréntesis, algo que debo siempre decirles al principio y que no siempre recuerdo, es que estos videos son meramente informativos, solamente para orientarte y darte quizá a lo mejor algunas pistas para que tú en casa puedas hacer un checklist de lo que pudiera pasar o no en casa, y por supuesto invitarte a que puedas acudir con un profesional para que pueda ayudarte y acompañarte en procesos muy particulares que suceden con tu hijo, y que aquí por este medio yo no te puedo hacer un diagnóstico, y no deberíamos de hacer un diagnóstico, porque para eso se necesita que el niño o el adolescente haga visitas donde por medio de test, preguntas, juegos, o sea, dinámica que se requiere de tiempo para poder llegar a un diagnóstico. Y esto, por supuesto, no sustituye ningún diagnóstico o ningún proceso. ¿Ok? Y otra causa también, además de la herencia, la serotonina baja también, o las diferencias cerebrales que yo te decía que pudiera ser algo biológico, también es que hoy en día, y eso es algo que ha venido creciendo también y se ha acentuado mucho más de la pandemia, porque los niños han estado muy expuestos a los aparatos. Con expuestos a los aparatos me refiero que desde muy chiquitos los niños ya tienen un aparato electrónico y que están expuestos a videos. Y eso hace que los niños salgan del mundo real para conectarse a un mundo que no existe, y pueden construir algunos parámetros de belleza que no son reales. Ya hoy sabemos que, por ejemplo, hay demasiados filtros. Ahorita con la inteligencia artificial, que ya está siendo muy reciente, de cómo, y no sé, a mí el otro día yo estaba viendo una nota de una cantante, no recuerdo el nombre, que a ella una persona por medio de la inteligencia artificial editó una fotografía de ella y le quitó la ropa. Y entonces empezó a hacerle ajustes y se publicó la fotografía. Y no me dejarán mentir, porque de esto hay muchísimas fotografías que se han hecho con la inteligencia artificial. Hay una alteración. De hecho, hay un video que yo tengo pendiente de subirlos por allá, donde hay una persona que por ejemplo, como yo, real, que toma una fotografía de la red, se la pone como filtro, y yo empiezo a hacer movimientos, pero con el filtro de una fotografía que no es mía, y entonces empiezo a hacer un movimiento. Entonces, ya los filtros, del otro día platicando con algunos médicos que se dedican a la estética, ellos decían que ya algunas personas llegan con el filtro para hacer modificaciones en los rasgos faciales, con un filtro, ya no estamos hablando de personas reales. Entonces, todas estas modificaciones y todo esto que los niños están expuestos, que muchas veces desde pequeños no entienden, y más cuando los padres no hemos informado sobre que eso no es real. Entonces, yo te decía, los niños y los jóvenes empiezan a ponerse parámetros que no son reales, y que por supuesto empiezan a distorsionar la manera que se perciben a sí mismos. Entonces, es importante que los adultos, una de las recomendaciones que yo te platico al final, es que empecemos a revisar qué es lo que están haciendo los niños en los aparatos, qué es lo que están visitando, con qué se están informando, dónde es donde están más metidos, o sea, en qué información están metiéndose. Yo te decía, revisa sus videos, qué es lo que está comiendo, cómo se está vistiendo, incluso con quién está frecuentando, porque puede ser que en casa pues haya un ritmo el más armonioso y saludable en lo posible, pero resulta que pues encontró un amiguito en clase que tiene unos pensamientos quizá a lo mejor muy diferentes, y que de ahí pudiera venir, yo te decía, estos estándares de exigencia, ya son de autoexigencia más bien, ¿ok? Y la otra también es que no solo es la exposición a los aparatos, sino también mucho en casa, la dinámica, cómo la están viviendo en casa. Por ejemplo, si en casa son una familia que hablan mucho sobre el peso, no es como mucha sorpresa que haya niños que estén muy fijados en esta parte. Quizá a lo mejor si hablamos de sobrepeso, de dietas, de la forma en la que nos alimentamos, y no vamos más allá, también de repente me ha tocado ver videos que ya de repente en esta necesidad de comer de manera muy saludable, de repente me ha tocado ver videos donde hay personas que van al súper, y en lugar de ver, de darte así alguna recomendación acerca de los alimentos,
revisan el alimento, pero se van a la nota de atrás donde viene la tira de las calorías. Y entonces hay una traducción de calorías, pues menos grasa, menos peso y un cuerpo mucho más delgado. Y entonces a consulta me han llegado niños de 7 años, niños del género masculino, hablándome de la dieta keto. Y eso no es algo normal y no es algo esperado que los niños tengan estos temas de conversación. Es porque lo escucharon de los adultos. Y afuera así es como se mueve la dinámica. Entonces es lo que los niños van a aprender y desde ahí es donde viene esta distorsión del cuerpo de sí mismos. Ahora yo te pregunto a ti, mamá, papá, ¿qué tanto sueles pesarte en la báscula? Si tienes una báscula, ¿qué tanto la tienes de manera pública donde todo el mundo la puede ver y qué tanto tú estás pesándote todo el tiempo y que eso es algo que te preocupa? ¿Qué tanto, quizá a lo mejor en nuestro vocabulario hablamos de la cintura, que si yo me siento ya en talla muy grande, pero a veces lo decimos con otras palabras mucho más crudas, donde el niño suele verlo. De repente, no sé, quizá a lo mejor medirte con una cinta o hablar de la comida también de una manera que me estoy poniendo quizá a lo mejor muy gorda o estos brazos, estas piernas, el vocabulario que usamos y el niño así es como lo percibe. De esto no hay de otra. O sea, si otra vez en casa la forma en la que tú te alimentas es la manera en la que el niño lo va a aprender y va a creer que así es el mundo y que eso es lo saludable, lo normal, lo que se debe de hacer y lo va a hacer. Yo te platico aquí de manera particular, por ejemplo, que hace unas semanas en la escuela sucedió una situación con mi hijo pequeño de 8 años donde algunas compañeras de la escuela traían este vocabulario de decirle a los niños que estaban gordos. Mi hijo es un niño pues de cuerpo esperado, es delgado porque pues en casa somos de complexión regular y él me preguntaba mucho acerca de que si su panza estaba muy grande. Y yo le pregunté una vez, me volvió a preguntar la segunda y le volvió a preguntar la segunda vez. Y ya hubo un momento donde un día que estábamos viendo una caricatura, él habló acerca del personaje de una caricatura y él hizo un comentario como que si él fuera más delgado, se vería mejor. Y entonces ahí me prendió todas las alarmas que yo ya había observado, que ya había escuchado, perdón, en las otras. Y entonces yo les pregunté a las mamás del chat de la escuela si había algo que sus hijos hubieran comentado en clase porque pues José traía ahora este tema de conversación y entonces se abrió en clase pues mucho porque era una situación que estaba sucediendo en la escuela donde los niños y las niñas hacían estos comentarios y se pudo por ahí indagar los niños, las niñas que traían esta situación muy particular y no fue una manera de ataque, al contrario, fue esto está sucediendo en clase, vamos a trabajarlo, ¿ok? No se atacó a nadie, las mamás dijeron, híjole, no pensé que esto estuviera sucediendo. Hubo una mamá que dijo, pues a lo mejor sí lo hablamos en casa, no pensé que fuera a alcanzarla tan pequeña. Otra mamá dijo, híjole, eso yo no sé de dónde lo sacó, pero yo lo voy a trabajar. Y las mamás, las otras mamás, pues nos tocó ahora hablar con nuestros pequeños justamente sobre estos temas, hablar sobre autoestima, autoconcepto, cómo es tu cuerpo también, y hacer la diferencia de los cuerpos. En casa, una de las reglas que aquí en casa tenemos y que es mi recomendación para los niños de la consulta es no hablamos de los cuerpos ajenos, no opinamos, es su cuerpo, así es como es, no se va a hacer un juicio. Si hay alguna pregunta que quizá a lo mejor está como fuera de lugar, porque a veces los niños pueden ser preguntones, pues a lo mejor lo preguntamos de manera privada y yo te lo puedo contestar. Y aquí incluye, digo, quizá a lo mejor con mis hijos en algún momento, ¿por qué usa silla de ruedas? ¿Por qué usa muletas? ¿Por qué a lo mejor una estatura tan grande? ¿Por qué su talla es tan grande? Etcétera. Y yo aquí lo único que les contesto, los cuerpos son diferentes y su cuerpo así es. Y acuérdate que no opinamos del cuerpo de alguien más. Es una regla que ponemos en casa a manera de aceptar los cuerpos que hay afuera y que todos son diferentes. Entonces, a veces la dinámica que hay en casa de una preocupación por un peso o por una dieta o por también el cuidado particular de un cuerpo, eso también podría alterar a un niño que está en pleno crecimiento. Y aquí la cuestión yo no voy a entrar hoy en detalles a hacer un juicio de si tú decidiste, quizá a lo mejor ahora que creo que está como muy normalizado, por ejemplo, ahora lo del Botox, el retrasar el envejecimiento, etcétera. Esto yo considero que es muy particular y del gusto de cada persona. Yo considero, incluso en algún momento me tocó platicarlo con mi hija. Estaba mi hija más pequeña
que ella decía que en la escuela un día se comentó este tema y que la maestra dijo que estaba muy mal las personas que se hacían cirugías porque no se aceptaban a sí mismas y que esto era parte de su baja autoestima. Y mi hija llegó a casa y lo platicamos. Yo le decía, mira, otra vez, cada persona es responsable de su propio cuerpo, cada persona lo cuida como cree que es correcto, pero hay reglas que sí se tienen que seguir. Quizá a lo mejor una cirugía para unos les puede parecer que es algo malo si hablamos de estética, pero a lo mejor esa persona quiere sentirse mucho mejor y es buena esa cirugía para su cuerpo y puede ser que sea muy saludable. Las cirugías, quizá a lo mejor en exceso, porque eso es algo que también trabajamos en casa, que en exceso todo hace daño, exagerar. Y eso incluye el preocuparnos demasiado por algo, el preocuparnos demasiado por una parte del cuerpo porque estamos descuidando todo lo demás y estamos cayendo en la exageración de alimentarlo, de cuidarlo, de modificarlo, etc. Entonces ya estamos hablando de un problema. Los excesos, los extremos son problema cuando se convierte en un exceso o cuando dejamos de cuidarlo porque lo estamos abandonando, eso ya es un problema. Entonces, aquí te voy a dejar de tarea qué tanto tienes esta dinámica en casa. Y la otra también es que, por supuesto, otra causa de esta dismorfia corporal es cuando a veces nosotros señalamos. Y me refiero a nosotros, llamémosle de manera muy general en la sociedad. A veces ha pasado mucho en consulta también, lo sé de primera mano, que de repente uno de los niños llega con algún diagnóstico, por ejemplo, llamémosle una posible diabetes, si es que no se cuidara. En algún momento llegó una niña pequeña también, por ejemplo, con una situación de tiroides que también había que cuidar su peso. Niñas muy pequeñas también que están hablando del sobrepeso y que también, pues, claro que hay una dieta, pero aquí las enfocamos más, que es una dieta del cuidado del cuerpo, porque el estar delgado no es un estándar de belleza. Hay situaciones donde estar delgado, porque no quiero confundirlo como que eso es, el estar delgado es una situación de salud. Hacer ejercicio es una situación de bienestar y de salud emocional, física, que te libera del estrés, etcétera. O sea, hay que enfocarlo por ahí. El alimentarnos saludable es cuidar de nuestro cuerpo, comer comida saludable, es cuidar de nuestro cuerpo de manera saludable, más que hacer dieta. Es como lo manejamos en consulta cuando de repente llegan algunos niños con un cuidado especial sobre el cuerpo. ¿Okay? Lo enfocamos más en el cuidado del cuerpo. Entonces, quizá también a veces este vocabulario que cuando hablamos del sobrepeso de una manera ya más grotesca y quizá a lo mejor insultante incluso para el mismo cuerpo, la manera en la que llamamos la comida también a manera de insultar a nuestro cuerpo, esta parte yo te decía que es donde ya se convierte en un trastorno y que se va sembrando en la etapa infantil y los niños la llevan en la etapa adolescente, que es donde se genera un trauma, y entonces en la etapa adulta es donde tenemos ahora estos comportamientos y se vuelve a repetir el ciclo con los hijos. ¿Ok? Entonces, en consulta de repente hay mamás que, por supuesto, que llegan muy preocupadas porque pues que el niño, la niña está en tratamiento y entonces las mamás pues le buscan todas las maneras para que cambie a la alimentación mucho más saludable, que quizá a lo mejor haga un ejercicio un poquito más de movimiento, cuidan por supuesto el peso para no llegar, en el caso por ejemplo si hablamos de una diabetes infantil, pero de repente la mamá a veces hace énfasis, por ejemplo, quizá a lo mejor en la panza, ¿ok? Y la mamá me dice, Mónica, mi intención por supuesto que no es ofender a mi hija, al contrario, yo quiero que ella lo vea como que quiere cuidar su cuerpo y que quiera que su panza a lo mejor esté un poco más delgada, ¿ok? Si hablamos por ejemplo de la cintura o del cuerpo. Entonces los niños lo interpretan de maneras muy diferentes. Claro, los papás no quieren hacerlo. Entonces aquí es más bien, ok, mamá, o ahora las adolescentes que de repente, y los niños también, las niñas, que de repente ya empiezan a usar quizá a lo mejor ropa, a lo mejor no holgada, porque esto ya estamos hablando cuando ya hay una situación que ya hay que trabajar donde el niño o el adolescente se esconde, pero de repente quizá a lo mejor una talla de ropa donde deja más expuesta alguna parte del cuerpo y es donde ahí de repente hacemos la fijación y que aparece, incluso a veces nos puede parecer gracioso manejar esta parte del cuerpo con un chiste o con algún comentario y que eso por supuesto va a generar un trauma y se va a convertir en un trastorno en la etapa adulta. Te lo voy a dejar de tarea. Algunos de los síntomas que pudieras tú notar en tus hijos es que tu hijo, tu hija, tiene demasiada concentración en esa parte del cuerpo. Ya te decía, porque esta dismorfia corporal va de la mano con el TOC, que es esta obsesión compulsiva. La obsesión compulsiva es una forma de ansiedad porque es una preocupación constante, muy particular por algo que es muy excesivo.
Ya sé que di como muchas vueltas, pero para esto tiene que quedar muy claro. Entonces, el niño o la niña, el adolescente, está muy preocupado de manera muy excesiva por esta parte del cuerpo. Por supuesto, cómo lo percibe a sí mismo, lo concentra mucho en esta manera en la que él se siente que su apariencia también en esa parte del cuerpo. Otra también es que están insatisfechos con esta parte del cuerpo o están insatisfechos con esta apariencia, con esta manera en la que se presentan, con su aspecto físico, llamémosle, ¿ok? A veces es el aspecto físico, pero a veces es muy particular una parte del cuerpo. En los adolescentes que están empezando a buscar, yo te decía, se me fue la palabra, que están en búsqueda de su propia identidad, es esperado que tengan algunos conflictos, algunos, y esto debería de ser temporal. No deberíamos de permitir que esto vaya yéndose, yo te decía, dejarlo pasar y que al rato se haga una bola de nieve gigante y que cuando lleguemos es porque ya quizá a lo mejor, pensando de una manera exagerada, es porque ya hay un trastorno, dejó de comer, ya hay un trastorno, por ejemplo, de la alimentación, y que en muchos de los casos, en casos muy extremos también, a veces como hay una obsesión, hay un trastorno, una baja de autoestima, la serotonina, yo te decía que también está muy baja, etcétera, se convierten en niños o en jóvenes muy vulnerables para el bullying, por ejemplo. Y esto puede llevar de la mano de manera, yo te decía, donde se ponen en peligro su vida, incluso llevándose a situaciones quizá a lo mejor de suicidio. Y en la etapa adolescente, donde se ponen en riesgo porque pues, son muy aventurados o porque todo lo ven de una manera tan intensa, yo se lo explico a mi hija que en la etapa adolescente es donde hay que detenernos a tener novio, hay que detenernos quizá a lo mejor a pensar que puedo manejar súper joven y a velocidad no me va a pasar nada, porque los jóvenes tienen la parte de las emociones apenas en construcción, el cerebro se termina de madurar hasta los 25, entonces a los 12, 13 años y pues ni se diga a los 17, etcétera, tienen emociones muy intensas y con estas emociones intensas se pueden tomar decisiones equivocadas que no siempre son la realidad. Y creo que esa parte es importante decírsela a nuestros hijos para que cuando tú sientas que esto es muy intenso, muchas veces esa no es la realidad, puedes acercarte a mí y yo siempre les digo a los papás, mi trabajo por supuesto también es que los jóvenes, los niños se acerquen a profesionales de la salud mental, donde yo le digo incluso a mi hija de 13 años, si hay algún momento donde tú sientes que yo no te entiendo como mamá, que por favor tú sientas que tienes un psicólogo, una psicóloga que te acompaña y que ella sí te entiende y que te puede ayudar en esas situaciones donde a veces para los adolescentes se les cierra el mundo y creen que esa es una realidad y la verdad es que no es así. Pero yo como mamá, pues ya no me dejarán mentir que pues las mamás de los adolescentes o los papás, pues nunca tenemos la razón, somos las peores de las madres, todo lo hacemos mal y claro, a veces no conectamos en esa parte. Por eso mi invitación es siempre, por favor, la terapia, vayan una vez al año, acérquense, no lo dejen pasar. Los niños a veces no se tienen que quedar tanto tiempo. A veces van por una cosa y sale otra, o a veces van por una cosa chiquita y sale algo grande. A veces pensamos que es algo grande y es algo pequeño, pero por favor no lo dejen pasar. ¿Ok? Otro síntoma de esta dismorfia corporal en los niños y en los jóvenes también es que pueden arreglarse demasiado en esta parte del cuerpo y que pueden exagerar. Yo te decía, porque a veces lo cubren, porque a veces lo arreglan, porque justamente lo quieren cambiar, o lo miran demasiado con frecuencia, que se quedan atorados ahí, ya llevan demasiado tiempo exagerando en cómo se miran, llamémosle el cabello, en los ojos, en la piel, en el cuerpo, en alguna parte, ¿ok? Otra también es que como a veces los jóvenes o los niños notan que eso no se puede cambiar, entonces intentan hacerse invisibles y es donde yo te decía que pueden aislarse. Y entonces aquí a veces se puede confundir con el síntoma natural de una adolescencia, pero tal vez no, tal vez están en camino de una depresión por algo muy mínimo. Y aquí pasa también algo con los padres, aquí hago un comercial paréntesis, para que vayan y se den una vuelta por allá por Instagram, porque ya les subo contenido igual, pero también un tanto diferente. Y justamente acabo de subir el día de ayer un video donde cuál es la recomendación para poder hablar con nuestros hijos. Y es que a veces los padres no escuchamos, no sabemos tener una conversación con nuestros hijos porque hacemos un interrogatorio o simplemente no los dejamos expresar. Y lo que ellos nos quieren decir se corta.
o la manera, la actitud también de cómo nosotros lo tomamos y el joven, nuestro hijo ya no nos quiere decir nada y prefiere quedarse callado. Entonces, en esto de que intentan ser invisible, es importante que aún siendo adolescentes y que pareciera que no nos necesitan o que nos gritan, que nosotros no hacemos falta a los hijos, la verdad es que nos necesitan mucho y nos quieren cerca, aunque ellos se expresen de otra manera y los hijos lo saben. O sea, quédate cerca pero mantén tu distancia. Hazme saber que estás aquí pero no te acerques tanto. Ese podría ser un lenguaje del adolescente y que los adultos a veces pensamos que no nos necesitan y mantenemos demasiada distancia. No te alejes tanto, porque esta parte invisible probablemente te está diciendo que es una llamada de auxilio, de ayuda, y a lo mejor yo pensando que quiere mi distancia y lo respeto, y esto no tiene una buena comunicación. Otra también es que de los síntomas, yo te decía que ellos perciben una exageración acerca de su cuerpo, está distorsionado su aspecto. Otra también es que los vas a notar que están muy irritables, que cuando hablas de ese tema no quieren hablar, están enojados o tal vez están muy, muy tristes, o que están también, por ejemplo, muy ansiosos, muy obsesivos, obsesivos y compulsivos a querer solucionar, a querer corregir esta parte del cuerpo que no les encanta. Ya para terminar, ¿hay que tratarlo? Sí, yo te decía, esto creo que son de los temas urgentes que hay que atender, que no dejes pasar. Muchas veces yo siempre les he dicho aquí en los videos, como se los digo en la consulta, hay situaciones donde yo me atrevo a decir no te preocupes, solamente observa. Observa que no se repitan 2-3 veces en una semana. Se repiten 2-3 veces en una semana, yo te diría que ya busques ayuda, pero si tú dices a lo mejor solamente fueron 2 veces y muy aisladas una de la otra, no te preocupes. Quizá a lo mejor sucede otra dentro de unos 2 meses, pues son eventos por allá fortuitos, ¿ok? Pero siempre observa. Yo te diría, les digo a los papás a veces primerizos, si tú te sientes cómodo, toma bitácora, ¿ok? Pero hay ciertas situaciones donde si son aisladas no habría que preocuparse, pero no dejes de observar y no lo dejes de pasar por alto, porque a veces una cosa lleva a otra. Yo como mamá te platico que, por ejemplo, en algún momento cuando mi hija... que regresaron de la pandemia a la escuela donde ya estaba, ingresaron otras niñas de otras escuelas y ahí fue donde se hizo la mezcolanza. Y de repente las niñas que venían de otras escuelas venían ya muy despiertas. Y no dejemos mencionar también que en el caso de la dismorfia infantil, muchas veces las niñas, los niños son niños, tienen 7 años, tienen 8 años y siguen siendo niños. Pero a veces ya viene la pubertad precoz y eso es un tema que creo que no lo hemos platicado aquí y que de esto lo vamos a platicar más adelante. La pubertad precoz es que llega la adolescencia mucho más temprano. La pubertad es el tiempo entre la infancia y la adolescencia en que los niños dejan de ser niños pero se están transformando en adultos y están tirando de un lado y del otro. La pubertad precoz llega mucho más temprano, obviamente, y lo sé porque en consulta hay niñas de 7 años que ya tienen su periodo. Entonces, estas niñas, aun cuando a veces van al médico, al endocrinólogo, y entonces de repente por ahí hay un tratamiento recomendado por el médico, madurativamente, emocionalmente, ellas pueden seguir al ritmo de quizá a lo mejor una niña a los 9, 10 años pues ya podría quizá a lo mejor sentirse o imaginar, no imaginar, sino sentirse como tal emocionalmente, madurativamente, como una niña más grande. Y quizá a lo mejor otra vez, yo por eso yo te decía, no dejes en saco roto algo que es sumamente importante y que a lo mejor en una visita a un médico te vas a dar cuenta. De hecho, aquí hago un paréntesis. Sé que si vas al endocrinólogo, ellos les hacen no sé si una radiografía en la muñeca y por medio de este hueso se puede saber la edad y podrían empezar algún tratamiento. Yo hoy no les voy a dar la recomendación y no me voy a detener en esto porque yo no soy experto, yo no soy médico, pero ya los médicos allá te lo podrán decir. Entonces, a veces tú puedes tener una niña pequeña, que fue mi caso, mi hija estaba muy pequeñita, o sea, era una niña, vamos, tenía mente de una niña y comportamiento de una niña, pero cuando llegan niñas de otras escuelas, quizá a lo mejor con pubertad precoz o con una dinámica ya en casa muy apurada, llamémosle hipersexualización, por ejemplo, cuando crecen muy apuradas también y que empiezan a tener comportamientos pues de niñas más grandes, justamente
ella empieza a adoptar estos comportamientos y aquí en casa yo empecé a notar que, por ejemplo, se cubría en tiempo de calor con un suéter y que en algún momento comentó que este suéter me hace ver mucho más grande, me hace ver más gorda, mencionaba ella. Gorda no es una palabra que usemos en casa y de repente me tocó ver alguna comida tirada en la basura de su cuarto porque pues yo voy y le reviso de repente. Entonces, cuando me siento y platico con ella, pues claro que me empieza a platicar algunas dinámicas de sus compañeras, yo me acerco a la escuela y en la escuela se dan cuenta pues que esto ya es de trabajar con las familias ahora también y esto es muy importante. Cuando los papás a veces me preguntan, Mónica, suceden estas situaciones, no suceden en casa, pero mi hijo lo trae a la escuela, ¿qué hago? ¿Me quedo callada? No te quedes callada, porque así como tú hay otras mamás y si se quedan calladas es como si no pasara nada en la escuela. Ahora, yo te estoy hablando ahorita de algo que tú como papá o mamá, sí, mi recomendación es empezar a trabajar en casa, pero si tú ves que esto es algo que se trae de la escuela, porque también allá en la escuela tienen ciertas tendencias, ciertos comportamientos, y si estamos hablando de adolescentes, tienen estos círculos donde necesito ser para permanecer, encajar dentro de ese grupo social, que es algo muy esperado en la etapa de la adolescencia. Sí es importante que lo atiendan y que lo trabajen en la escuela también para que cada familia hable con su hijo de lo que está bien y de lo que no, de lo que se espera y de lo que no, de lo que es la adolescencia y de lo que no, de lo que está en riesgo y de lo que es saludable. ¿Okay? Entonces, esto de la dismorfia sí se tiene que trabajar. Yo te diría, haz una visita con el psicólogo y se trabaja mucho esto con la terapia cognitivo-conductual, que son procesos muy repetitivos, que son procesos muy constantes, muy bien cuidados, que se traza un plan para el niño o la niña o el adolescente y que muchas veces van acompañados de medicamento, pero que los psicólogos no medicamos, por eso hay que ir con el psiquiatra y esto se trabaja de manera conjunta. No se trabaja ir a psiquiatría a tomar medicamento y el medicamento no hace magia por sí solo, no. La terapia cuando se tienen este tipo de trastornos no se trabajan solamente con psicología, en muchos de los casos se necesita del medicamento. El medicamento no es malo, el medicamento en algún momento el niño, la niña, el adolescente lo va a dejar de tomar y el psicólogo lo que hace cuando hacemos el plan es que se deja de tomar el medicamento en algún momento y entonces pues ya encarrerado el joven pues ya puede tener una vida mucho más saludable, con mucho más calidad y trabajar esa parte del trastorno. Que cuando ya se cae, por ejemplo, en un trastorno de alimentación, ya se convierte muchas veces en una enfermedad y ya no es algo que se pueda, como una gripe, que das medicamento o esperas que pase y regresas a esta vida saludable. No, es una enfermedad que hay que estar cuidando también. ¿Okay? Es como algo así como alcohólicos, por ejemplo. ¿Okay? Y pues yo te diría, vamos a trabajarlo con terapia conductual, por favor combínenla también con terapia emocional porque muchas veces la parte conductual a veces es mucho de procesos muy constantes y muy cerrados que no permite mucho la parte emocional. Hay terapeutas que están especializados en esta área y que trabajan a los niños con sus padres, al adolescente y también la terapia familiar también ayuda muchísimo, ¿ok? Y la medicación, por supuesto, es para trabajar, yo te decía, la serotonina o es que hubiera algo orgánico también en el cerebro, en el cuerpo, que no estuviera funcionando y que sea la razón del por qué hay esta dismorfia, esta distorsión de cómo el niño o el joven se percibe a sí mismo. Y los padres, pues yo te diría, papá, ten mucha paciencia, por favor, da mucho apoyo a tu hijo, trata de buscar maneras de comunicarte. Si tú sientes que no puedes trabajar, quizá a lo mejor por eso es que a consulta conmigo llegan muchos papás que están buscando asesoría también y con esta asesoría pues se informan, pueden acercarse, de hecho yo siempre los refiero a veces a otros psicólogos, también los refiero también a psiquiatría también, pero los padres ya están mucho más informados y entonces saben dónde buscar y saben qué esperar y ahora sí saben pues saber el material para poder trabajar, ¿ok? Por favor, papás, trabajen mucho en el control de las pantallas, de lo que sus hijos ven, el contenido de lo que sus hijos ven. Busquen maneras de comunicarse en casa, hagan tiempos de calidad donde indaguen ustedes en qué es lo que está pasando en el mundo de sus hijos. Entren ustedes como papás al mundo de sus hijos. En consulta, de repente llegan papás, por ejemplo, estoy harto de escuchar a mi hijo hablar del mismo tema, papá.
pues qué bueno que tu hijo te está hablando del mismo tema, que quiere decir que te tiene confianza y quiere platicar contigo. Por favor, apréndete las canciones, baila con él, el videojuego quizá bájalo en tu teléfono y ponte a jugar con él. O sea, métete al mundo de tu hijo para que puedas saber qué es lo que está pasando. Porque justamente cuando nos separamos de ellos es cuando se sienten solos y se ponen más en riesgo, porque justamente cuando ya son adolescentes, pues le creen más al amigo. Quizá a lo mejor allá está mal informado y esa es la información que adopta, y entonces todo esto ya yo te decía que es como un túnel que lleva a situaciones pues ya muy peligrosas, ¿ok? Y ya para cerrar, te voy a dejar la tarea de que veas una película, y si encuentro otras se las voy a poner más tarde en una publicación aparte. Hay una película que está en Netflix que se llama Hasta los Huesos, para que vayas y te des una vuelta. La película tiene recomendación para mayores de 13 años. Yo te diría que la veas tú de manera muy particular, solo con papá o con mamá que sean puros adultos. Si tú crees que ya platicaste sobre esos temas con tu hijo, con tu hija, entonces vas y te sientas. No es recomendada para niños. Yo te decía que la recomendación es para 13, pero yo te diría siéntate con tu hijo a verla cuando tú ya has platicado de estos temas con él. Si no los has platicado, entonces velos de manera pues solamente papá, mamá, en adulto, platíquenlo entre ustedes y empiecen a trabajar si es que tuvieran alguna sospecha de que su hijo tuviera alguna situación de dismorfia. La dismorfia es la percepción que yo tengo de mí mismo que está distorsionada. ¿Qué quiere decir? Que así como te estás mirando no es. Y esto, por favor, papás, no lo trabajen como un regaño, porque si lo hablamos de los niños en su fantasía, ellos creen que así es. Y de verdad es que si ustedes tienen alguna sospecha o ven que sus niños, estoy hablando de niños pequeños, menores de unos 10 años, notan que tienen estos comportamientos, están a muy buen tiempo de trabajarlo con un psicólogo infantil para ayudar a deconstruir esos pensamientos del niño. En la infancia puede ser muy fácil con la participación de los adultos. Si ya tienes adolescentes que traen esta distorsión, también tienes que trabajarlo de manera muy urgente, porque quizá a lo mejor ya hay algún trastorno y no te has dado cuenta. Y el trastorno, yo te decía, que muchas veces se convierten ya en enfermedades, como si fuera un alcoholismo de alguna manera, nada más para poner algún ejemplo donde hay que estar cuidando para que no haya recaídas. ¿Okay? Pero yo te diría, de estos temas, creo que de todos los temas de los que hemos hablado, creo que este tema son de los que no debes dejar de pasar. Observa a tu hijo cómo está comiendo, está disfrutando de la comida. Ya ni siquiera hablamos de los trastornos de alimentación, porque ese sería tema de otro video también. O sea, qué hace, cómo se viste, de lo que habla, cómo son sus amigos, qué es lo que ve en los aparatos, cómo está vestido, yo te decía, porque ahora no estoy diciendo que sí, que te preocupes porque tu hijo está vestido de manera muy holgada, porque puede ser quizá a lo mejor un trend o parte de esto del sentido de pertenencia con sus amigos, una moda que trae, y que puede ser pasajera. Alguna vez en consulta también sucedió que uno de los papás decía, es que Mónica trae una sudadera súper vieja, le queda enorme, etcétera, y el papá le decía, entre más le decía, quítatela, el joven más lo desafiaba y decía, pues menos me la voy a quitar porque me encanta, es mi favorita y me siento cómoda. Y yo le decía, papá, ¿qué tal si intentas? No le dices nada, vamos a ver cómo funciona en una semana. Papá hizo todo el esfuerzo, dejó de decirle, y su hijo de 13 años dejó de usar la sudadera, ¿ok? Pero era más bien una situación de comunicación entre ellos. Entonces no estoy diciendo que es una regla, pero pregunta, por ejemplo, y te vas a dar cuenta porque en tiempo de calor pues se viste muy holgado. Si de repente este vocabulario que yo te decía en casa, que de repente a veces decimos gordo de manera muy natural y que puede ser también insultante para las personas, y que realmente no está mal decirlo, el punto es cómo lo decimos. Okay. Y este desagrado con el que nos podemos referir a las personas con este vocabulario también, que eso genera también esta parte de desagrado, de que si con este desagrado se habla, este vocabulario, es con el desagrado que yo voy a aceptar a mi cuerpo. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Veo por acá Andy Smith que dice Happy Birthday. Y Matilde Carretero dice muchas gracias por la información, gracias a ustedes por acompañarme, que yo encantada de preparar estos temas. Recuerden por favor que esto pues no sustituye un diagnóstico ni un proceso psicoterapéutico. Por favor acérquense con profesionales de salud mental.
El día de ayer, por ejemplo, yo te decía que llegó una mamá a pedir informes directamente a la puerta y ella me hablaba, por ejemplo, del apoyo de psiquiatría. Yo siempre los mando porque ahí tengo una vecina que es psiquiatra, los mando también para allá. Tengo referencia también de psicólogos con que los puedo referir para adultos, etcétera, incluso también para esa terapia cognitivo-conductual también tengo alguna. Estos temas yo les diría que no los trabajen en línea, por favor, busquen psicólogos presenciales que les puedan apoyar. Por favor, vayan a psiquiatría. Por ejemplo, aquí en Tijuana, como seguramente en muchas ciudades, habrá hospitales de salud mental. Aquí en Tijuana está el Hospital de Salud Mental en Otay, que es de Tijuana también. Ahí tienen el combo, tienen psiquiatras, tienen psicólogos para niños, para adolescentes, etcétera. Y ahí también incluso a bajos precios también, para que ustedes lo puedan considerar. Y acérquense con profesionales. Yo les dejo mis datos. Yo soy Mónica, trabajo dentro de la Plaza Patria, que está entre Galerías y Las Palmas. Estoy en el segundo piso. Sí hay que llamar para pedir informes. Digo, si es de tu interés, me puedes escribir un número por WhatsApp a este número que aparece en la información también. Me puedes mandar un mensaje también por aquí. Me tardo un poquito más, pero si me escribes por WhatsApp, siempre te los contesto y no tardo mucho en contestarte. Y para poder hacer una cita, también te doy informes también por ahí, porque hay que revisar agenda para ver cómo está. Nos acordamos también para poder hacer los horarios y te platico la dinámica que yo manejo. Para los niños, tanto como para asesorías, es una entrevista inicial de 3 horas aproximadamente, donde solamente vienen los adultos que cuidan al niño, los niños no vienen, y ese día me das detalle de tu razón de consulta y ya te llevas herramientas para trabajar en casa y se agenda la primera sesión del niño y ya los niños van acompañados de su adulto cuidador. Y pues el proceso empieza cuando hacemos la entrevista y realmente no les prometo que hay como un final, porque a veces puede ser que sea menos de 3 meses, a veces puede ser un poquito más porque suceden otras situaciones, a veces el papá se queda por otro hijo, etcétera. Pasan muchas cosas. ¿Ok? Pero sí, por favor, busquen apoyo, porque esto sí es de tema muy urgente. Jessica Mejía, muchas gracias a ti. Evidetti dice gracias a usted. Adriana, buen día. Sam Claude, gracias. Evite dice, ¿tendrá algún contacto de psicólogo clínico en la Ciudad de México? Evite, por favor, si me escribes por WhatsApp o mensaje por aquí, para que no se me olvide, yo te los mando. Siempre los mando, por ejemplo, hay un grupo, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero yo siempre los refiero en la Ciudad de México, se llama Sotsheet, no recuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Psicología para Niños, así lo encuentras en Instagram. Ellos tienen un equipo, tienen como una casa, tienen un jardín precioso y siempre hacen talleres, incluso hacen como campamentos de verano enfocados en las emociones, etcétera. Yo siempre los refiero allá con ella, pero Evieti, te voy a buscarte bien el link para que vayas directo para allá. Y ya Adriana, ojalá hable del bullying, lo voy a anotar para hablarla, Adriana. Ya lo hemos platicado antes, pero no está mal que actualicemos este tema y vamos a hablarlo, por ejemplo, del acoso que viven nuestros niños versus cuando a veces mi hijo también es el acosador, porque también esa es la otra parte. Emily dice, muchísimas gracias por la información, gracias a ti. Una pregunta, ¿existe un factor de riesgo en niños de 4 años que pueden estar expuestos a un caso de bulimia? Híjole, biológicamente, de manera orgánica, no, pero si en el entorno hay algo, es probable. Y es probable porque son hábitos que se copian. Los niños copian lo que ven. Y si es un hábito que hay dentro de casa y que pensamos que como están muy pequeños no lo entienden, tal vez no, pero lo van a copiar. El problema es que esto es muy constante y pues esto ya genera un impacto en el niño. Te lo dejo de tarea. Y Evieti dice, sí, muchísimas gracias, le escribo por WhatsApp, muchísimo mejor. Así que yo espero que les haya ayudado muchísimo esta información y nos vemos la siguiente semana. Compartan esta información para que llegue a todas partes. Yo les platicaba que Facebook me notificó que estos videos se van a estar borrando después de 30 días a partir de mayo. Y todos los videos los estoy bajando, los que me permiten los bajo y los dejo allá en YouTube. Allá me encuentran como SIC Mónica Ruiz para que allá los puedan compartir y les puedan dar otra vuelta después. Así que ahora sí, los invito a que me sigan en Instagram porque ya también les subo información casi todos los días también, información que es importante para la crianza. Ahora sí, nos vemos la siguiente semana.